El encéfalo humano, conocido popularmente como cerebro, tiene alrededor de 90.000 millones de neuronas que se conectan entre sí mediante 350 trillones de conexiones llamadas sinapsis. La corteza cerebral es el área de mayor concentración neuronal del sistema nervioso, ya que posee alrededor de 30.000 millones de neuronas, lo que representa una tercera parte de todas las neuronas del encéfalo. La corteza cerebral es la sede de la conciencia, la memoria y la inteligencia, y realiza el más alto nivel de procesamiento neuronal, que consiste en centralizar e interpretar las sensaciones, elaborar las respuestas conscientes y controlar los movimientos voluntarios. Pues bien, una dieta adecuada contribuye a que el cerebro conserve su juventud y energía, mejore el desempeño de los procesos cognitivos como razonamiento, memoria y aprendizaje, mantenga alejadas las enfermedades cerebrales como las neurodegenerativas y estabilice el estado de ánimo. Pero, ¿qué ocurre con aquellos alimentos que no son buenos para el cerebro? Los neurólogos y los neurocientíficos señalan algunos alimentos que son enemigos del cerebro y que, por ello, se deben evitar tanto como sea posible. Se trata de los siguientes. Tomen nota. 1. Refrescos. Los refrescos, también llamados sodas o gaseosas, son bebidas hechas a base de agua carbonatada, edulcorantes, colorantes y conservadores, y son uno de los peores alimentos para la salud del cerebro debido a su alta concentración de sustancias que dañan a los vasos sanguíneos que irrigan este órgano. Además, los azúcares que contienen causan inflamación, irritabilidad, mal humor y alteraciones del sueño. Incluso las versiones light o cero de estas bebidas tienen efectos dañinos. Las investigaciones recientes alertan sobre su peligrosidad. Tomar a diario 2 o más bebidas artificialmente edulcoradas eleva los riesgos de padecer un ataque al corazón o muerte temprana, en particular para las personas de más de 50 años. En este grupo de bebidas inadecuadas también se incluyen las aguas saborizadas, los jugos de fruta endulzados y las bebidas energizantes y deportivas. Por tanto, lo mejor es tomar agua simple o de frutas naturales preparada en casa. 2. Papas fritas. Los alimentos fritos pueden dañar las arterias que irrigan al cerebro y provocar deterioro cognitivo. Además, lesionan la integridad de la barrera hematoencefálica y provocan daño neuronal en el hipocampo, una parte del cerebro que es fundamental para la memoria y el aprendizaje. Adicionalmente, tanto por su contenido graso como por los altos niveles de sodio, pueden elevar la presión arterial y aumentar los niveles de colesterol y azúcar en la sangre. 3 factores que pueden afectar la salud del cerebro. Una opción a los alimentos fritos es prepararlos al horno o al vapor. 3. Margarina. La margarina en barra no se recomienda debido a su alto contenido en grasas trans, las cuales se hallan también en alimentos horneados comerciales como pasteles, galletas, manteca vegetal, palomitas para microondas, pizzas congeladas, donas y pollo frito, principalmente.
Las grasas trans son ácidos grasos insaturados de origen industrial que se elaboran mediante la hidrogenación de cualquier aceite líquido para convertirlo en grasas sólidas, como la margarina. Los alimentos de origen animal, como carnes rojas y lácteos, también tienen pequeñas cantidades de grasas trans que no causan preocupación en su forma natural. El consumo de grasas trans favorece la obstrucción de las arterias y aumenta el riesgo de infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares y muerte. Además, ralentiza los reflejos y propicia la acumulación en el cerebro de una proteína llamada beta-amiloide, que se relaciona con la enfermedad de Alzheimer. Se recomienda evitar la margarina tanto como sea posible. Es mejor limitarse al aceite de oliva. Y 4. Alcohol. Las bebidas alcohólicas se componen completamente de calorías vacías, sin valor nutricional. El alcohol es una neurotoxina que puede dañar al sistema nervioso, incluso si se consume en cantidades moderadas. Cuando se toma en exceso, reduce el número de neuronas, disminuye los niveles de serotonina y provoca depresión y ansiedad e incluso encefalopatía por déficit de vitaminas. Y ya en fases avanzadas, el alcoholismo puede provocar alucinaciones, paranoias, temblores corporales y muerte. Los alimentos antes mencionados no se recomiendan porque tienen un aspecto negativo en común. Son productos ultraprocesados. Expliquemos esto. Los alimentos se pueden clasificar en no procesados, mínimamente procesados, procesados y ultraprocesados. Los alimentos no procesados son partes de plantas o animales que no han sido sometidos a ningún procesamiento industrial. Por su parte, los alimentos mínimamente procesados son aquellos que se modifican de cierta forma, por ejemplo, mediante la eliminación de algunas partes, pero no se les agrega ninguna sustancia nueva, como grasa, azúcar o sal. Estos alimentos incluyen frutas frescas, secas o congeladas, verduras, granos y leguminosas, nueces, carnes, pescados y mariscos, huevos y leche. Las técnicas de procesamiento mínimo prolongan la duración de los alimentos y ayudan en su uso y preparación. A su vez, los alimentos procesados se elaboran mediante la adición de grasas, aceites, azúcares, sal u otros ingredientes a los alimentos mínimamente procesados para hacerlos más duraderos y, por lo general, más sabrosos. Los alimentos procesados incluyen panes y quesos sencillos, carnes, pescados y mariscos salados y curados, y frutas, leguminosas y verduras preservadas en salmuera, almíbar o aceite. Bueno, pues los alimentos sin procesar o mínimamente procesados, combinados a veces con alimentos procesados, dan como resultado platos caseros que protegen la salud y promueven el bienestar. Y aquí viene lo malo de muchas dietas modernas. Los alimentos o productos ultraprocesados, que son formulaciones industriales elaboradas a partir de sustancias derivadas de los alimentos o sintetizadas de otras fuentes orgánicas. La mayoría de estos productos contienen pocos alimentos enteros o ninguno.
Los ingredientes en la mayor parte de los productos ultraprocesados son aditivos, por ejemplo, aglutinantes, colorantes, edulcorantes, emulsificantes, espesantes, espumantes, saborizantes, conservadores y solventes. A los productos ultraprocesados a menudo se les da mayor volumen con aire o agua. También se les puede agregar micronutrientes sintéticos para supuestamente fortificarlos. Algunas sustancias empleadas para elaborar los productos ultraprocesados, como grasas, aceites, almidones y azúcar, derivan directamente de alimentos. Otras se obtienen mediante la hidrogenación de los aceites, que genera grasas trans tóxicas, la hidrólisis de las proteínas y una supuesta purificación de los almidones. La gran mayoría de los productos que se venden en los supermercados son ultraprocesados, lo mismo que la mayoría de los productos de las llamadas tiendas de conveniencia y locales de comida rápida. Vienen listos para consumirse o para calentar y, por tanto, requieren poca o ninguna preparación culinaria. Algunos ejemplos de productos ultraprocesados son las papas fritas en paquete y muchos otros tipos de productos grasosos, snacks empaquetados, salados o dulces, helados, chocolates y caramelos, panes, galletas, pasteles y tortas empaquetadas, cereales endulzados para el desayuno, barras energizantes, mermeladas y jaleas, margarinas, bebidas gaseosas y bebidas energizantes, bebidas azucaradas a base de leche, incluido el yogur para beber de fruta, bebidas y néctares de fruta, bebidas de chocolate, leche maternizada para lactantes, preparaciones lácteas complementarias y otros productos para bebés y productos supuestamente para adelgazar. Estos alimentos son inconvenientes para la salud humana por distintas razones. Tienen una calidad nutricional muy mala y, por lo común, son extremadamente sabrosos, a veces hasta casi adictivos, imitan a los alimentos y se ven erróneamente como saludables. Se anuncian y comercializan de manera espectacular y son cultural, social, económica y ambientalmente destructivos. Los especialistas están convencidos de que los productos ultraprocesados son la principal causa alimentaria del aumento de peso y de las enfermedades crónicas, tales como la diabetes, la hipertensión, el cáncer y las enfermedades cerebrovasculares. El problema es que el efecto de un consumo excesivo de alimentos ultraprocesados no es inmediato, ya que no genera síntomas claros y medibles. Sin embargo, a largo plazo los efectos son demoledores. Además, los alimentos ultraprocesados pueden afectar negativamente a la microbiota intestinal, lo que puede favorecer el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas y alteraciones del sistema nervioso central que afectan circuitos neuronales que están implicados en la regulación emocional, la memoria y la atención, con la consecuente posible aparición de trastornos como la depresión y el deterioro cognitivo. La ingesta de probióticos y prebióticos puede ser beneficiosa para restaurar y mantener el equilibrio del microbioma. Aun cuando tal vez sea imposible eliminar los alimentos ultraprocesados por completo, lo mejor es reducir su consumo a un nivel mínimo. Se recomienda que el consumo de alimentos ultraprocesados no sea mayor que 20% de la ingesta calórica diaria. Si usted deseara un resumen de todo lo anterior, el consejo sería: coma alimentos naturales, los que no vienen envasados.
Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.